Entonces, ya desapareció el cuadrito que le había puesto alrededor. Empezaron con mi hermano Bad Bunny. Bueno, entonces esos que están ahí encerrados en el cuadrito se pueden utilizar cuando hay un contexto negativo previo. I don't, I can't, I don't want. Entonces, podría poner un ejemplo de... Vamos a empezar aquí afuera mejor. Solo acepta aquí, a ver, sí. I don't want to send. Good afternoon, Mr. Disculpe que atrás oí que me dijo hello, Balila. Ajá. Gracias por ser tan atento, tan amable. Oh, no problem. Gracias. Ok, I don't want to send nobody to my office. Eso está obviamente incorrecto, ¿verdad? Porque hay dos negativas. Está don't, que es do not, y nobody. Entonces, este es el caso donde tengo que sustituir ese nobody, lo tengo que quitar y colocar otra cosa. ¿Qué voy a colocar ahí? Anything. Nobody, dice nobody. Nobody. Anybody. 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 Correcto. Anybody. Entonces, anybody. Y también podría utilizar anyone. Cualquiera de los dos me sirve. I don't want to send anyone to my office. No quiero enviar a nadie a mi oficina. Anyone o anybody. Los dos sirven. I can't prepare nothing for dinner tonight. Quiero decir que no puedo preparar nada para cenar esta noche. Pero también está un error ahí. ¿Cuál es el error? Nothing. 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 ¿Qué voy a usar en vez de nothing? Something. Summertime. No, ahí están los sustitutos. Ahí están. Anybody. Anybody. Anything. Anybody y anyone se refieren a personas. Ah, ya. Entonces, Nadie. De ahí dice abajo. anything, entonces. Anything. 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 De ahí dice abajo persona, ¿verdad? Es anything. Disculpe que estoy en clase, pero no estoy en clase. No estoy prestando atención. Okay, I can't prepare anything for dinner tonight. No puedo preparar nada para la clase, para la cena esta noche. Entonces sí, Tampoco no puedo preparar nada. son para evitar los dobles negativos, ¿verdad? Siempre cuando hay ya un precedente negativo, la siguiente, la palabra, el pronombre que vamos a usar en definitivo tiene que ser el que nos ayude, el auxiliar. Esos tres que están encerrados en cuadrito en medio son los auxiliares para sacarnos de esa situación. Ok, I don't, I can't. Ok, I never. Perdón.
Ahí está David tocando la puerta. Ok, I never like nothing to drink with my breakfast. Quiero decir que nunca me gusta nada de beber con mi desayuno. O sea, no tomo nada en el desayuno, solamente la comida. Ni agua. No, no es, Ni agua. no, es solo una oración. No, Ya. yo más bien no quiero nada de comida con mi agua en la mañana. Solo tomo líquido. A veces al mediodía, a veces hasta las 2, 3 de la tarde. No como nada sólido. Pero sí, la nutrición correcta. Pero no necesariamente, pues... por muchos años pensé que el desayuno realmente era la comida más importante del día. ¿Y no es así? No, más bien es la que impide que su cuerpo termine los procesos que están durante toda la noche. Pero es decir, no quiero entrar en esa polémica. Pero yo no lo hice por eso. Recién hace un año descubrí eso yo, pero ya tenía como 5 años de no desayunar. Y es donde mejor he estado en mi vida. Ok, I never like nothing to drink with my breakfast. Solo por un ejemplo. A mí nunca me gusta nada de tomar con mi desayuno. Ahí hay un error también. Tendría que ser something. Dice, recuerde que los que sustituyen solo son anybody, anyone y anything. Esos son los únicos que nos... Anything. Entonces, anything. Anything. Solo esos son los que nos pueden ayudar a salir de eso. I never like anything to drink with my breakfast. Ahí sí, ya está correcto. Porque ya se evitó el doble negativo. Por alguna razón, nada de esto es cierto, solamente por ejemplo, para usarlo como ejemplo, no me gusta bailar con mi hermana. I don't like never to dance with my sister. Hay dos formas de arreglarlo, pero una es la más clara. Y esta no está ahí en el cuadro. Esta no está en el cuadro. Como never es negativo. Nunca. Ajá, y don't es negativo también. I don't like never. Entonces a never lo que hago es le quito la N, que es el negativo. Y ya queda positivo. I don't like ever to dance with my sister. Eso son formas de salir para evitar los dobles negativos. I don't ¿Qué like significa ever entonces? ever es siempre y never es nunca. Ah. Entonces, ¿qué dice usted? ¿Qué dice ahí en esa oración ahora? Que no me gusta nunca bailar con mi hermana, pero el nunca se forma con el don't ever. Oh. Dice not ever. Eso es lo que estoy diciendo de una forma diferente y separada. Not ever, nunca. Ahí está la N. Never. Es jugar con el lenguaje para evitar esos dobles negativos. Están las palabras tampoco también, ¿verdad? Neither. Neither es tampoco, ¿verdad? Neither. ¿Qué significa not either? No, tampoco. Entonces, tampoco. Neither. Entonces, either es una opción. Este es un poquito más adelante, pero solo por decirles que el either también se le quita la N y queda either. Neither, either es positivo. Bueno, creo que. Mister, y always entra como en otra categoría de siempre o siempre podría poner always. No, sí, siempre es positivo. Pero ahí le cambiaría completamente, para efecto de la oración, del ejemplo de los dobles negativos, no me sirve, porque yo lo que estoy diciendo ahí arriba es, no. I never, sería en este caso, I never like to dance with my sister.
Ahí estoy diciendo, a mí nunca me gusta bailar con mi hermana. Ahí sí está porque solo never es la negativa. I never like to dance with my sister. Pero a veces, cuando ya van dominando el idioma, van a darse cuenta que a veces uno usa más palabras para hacer énfasis en algo. I don't like ever to dance with my sister. Así como no quiero decir nunca, sino que simplemente lo hago más largo para hacer más énfasis. Lo importante es solo aprender que estar a la vigiona, ¿verdad? Que no se le vayan dos negativos. Bueno, hello, David. Había entrado David, no sé si todavía está. Que entró y salió, entró y volvió a salir. Creo que tiene problemas, mister, porque es la segunda vez que entra. Sí, no, creo que no está. Sí, no está. A ver, pero sí. David Castell Álvarez. A saber, Erika no le contestó, ¿verdad? No, mister, todavía no. Ni ayer no estuvo Reina. Ojalá las circunstancias les permitan estar a por lo menos 12 la próxima semana en cada clase. Damaris, Edward, Yadira, Denia, David, Elba, Lila y Seida. ¿Quién me falta? Bueno. ¿Y qué otro cuadro vimos ayer? Solo eso. Bien. Voy a ver si hago un repaso así rapidito de los pronouns. Sí, de los nouns, de los sustantivos. Es que los pronouns ya son la siguiente clase. Ah, sí está. Ya me había sacado otra vez el Reading Horizons. Esa canción me burlé bastante con mis alumnos. Que les encanta ese hermano Bad Bunny, a esa gente del gimnasio. Hay tanta música linda que apropiada para el gimnasio, pues. Y solo ese muchacho pone. Y si miro a tu mamá. ¿Qué música? Hasta se la aprendí a mister. Sé que la repetí tanto a mis alumnos. Porque, se ponen locas, especialmente las hipotas con Bad Bunny. Y le digo, ¿qué de chiste le dan? Y si miro a tu mamá. Le digo, ese niño no canta, berrea, le digo. Pero ¿cómo Remember, les encantará, mister? nouns are words Les encanta, sí. Ajá, por eso fue que lo de los nouns hasta ahí queda, miren. Solo ese es todo el repaso. Lo que van a ver ahorita ya van a ver. Ese es todo el repaso. that tell us about people, places, things, or ideas. Understanding nouns can help us understand some of the important parts of sentences. Ya, eso es. Let's move on. Ajá, ahí está. Let's move on, movámonos, sigamos. Entonces, solamente los nouns solamente dice eso, ¿verdad? Que el repaso de los nouns solo es ese. Mencionar que los sustantivos mencionan personas. Quick review. Tendría que resetear la clase para poder ver más. Remember, Recuerda que los sustantivos mencionan personas, lugares, cosas, ideas, y yo le agrego sentimiento, ¿verdad?
Yo sé que lo que es el amor, el odio, los tienen ellos como ideas, pero para mí no son ideas, son sensaciones, son sentimientos. Bien, entonces hay sustantivos propios y comunes, singulares y plurales, abstractos y concretos. Eso es todo, ¿verdad? El conocimiento de los sustantivos en español nos ayuda con esto porque es lo mismo. Nouns are words that tell us about people, places, things, or ideas. Y lo único que sí va, los que son, ¿cómo se llaman? Por ejemplo, la familia, que hablábamos ayer, la cooperativa, la institución, se llaman sustantivos, no recuerdo cómo se llaman, pero que son como acumulativos, pues que tienen más bien, por ejemplo, como un conglomerado de gente, un gential de gente, como le decimos. Gentilicio. No, los gentilicios son los de los países. No, yo estoy molestando con gential de gente, o sea, Multitud. multitud, esa es la palabra. Multitud, familia, cooperativa, institución, todo eso son sustantivos que aunque están en singular, en realidad abarcan un montón de gente, pero no recuerdo cómo se llaman. Sustantivos. Bueno, si reseteo la clase, no creo que pequemos con. Understanding nouns can help us understand. Lo voy a hacer es que como que pasar rápido la clase. Lo voy a resetear. Are you sure you want to retake this lesson? It will override your score. Sí, porque si ya no sacamos la estrellita, lo voy a resetear, total. Start lesson, lo que voy a hacer es lo voy a ir pasando yo. Great job. Did you know there are different kinds of words? In this lesson, you will learn about what nouns are and how to use them in sentences. Sustantivos. We know that sentences are made of words. There are many different categories of words. For example, we already learned about one category of words called determiners. Está hablando de los determinantes, que fue donde estaban los artículos y los demostrativos. Estos, eso, esos o esas. These, that, those. These, those. That. Vaya, this, these. That. Ujú. Y los artículos da, and, or, but. Word categories are sometimes called parts of speech. There Las categorías de las palabras a veces son parte del lenguaje, parts of speech, o parte de la oración. Entonces los determiners ya vimos nouns. are many different parts of speech. In this lesson, we'll learn about a part of speech called nouns. Let's get started. Nouns are very important and very common words. ¿Cuáles son los sustantivos ahí? Teacher, school, Teacher, school, books, biology, Biology. biology. Biology, sí, correcto. Esos son los 4. Y todos son comunes, ¿verdad? Teacher es común, school es común, book es común, biology es común. Y todos son singulares. Teacher es singular, school es singular, book es singular, biology es... es que si fuese, lo hubieran utilizado como la carrera o la clase en sí, le hubieran puesto la mayúscula a ellos de un solo. Entonces está con minúsculas porque lo usaron en forma común. Nouns are words that name a person, a place, a thing, or an idea. Como la biología. Here are some examples of person nouns. Ok, ahí solo hay uno. No, hay 2 propios, ¿verdad? ¿Cuáles son los propios? Boy, sister. Dr. Lang, Estos son Dr. Lancy y King. Him, correcto. Esos son los dos propios. Los demás son comunes. Todos son singulares. No hay ningún plural. Boy, sister, boss,
Kim, Dr. Lang. Here are some examples of place nouns. Estos son lugares. Ahora también hay dos propios. Shanghai, Howard. Shanghai, Shanghai y Hawái. No sé por qué nos enseñan a decir Shanghai. Si el nombre propio siempre lleva la H, no se le puede quitar. Tegucigalpa se llama Tegucigalpa y nadie le puede meter una H en ningún lugar, ni nada. Okay. Park, apartment, store, Shanghai, Hawaii. El sonido de la A, Shanghai. Para nosotros es Shanghai. Shanghai. Pero yo no sé porque a mí sí, yo estoy de una escuela pública y a mí mi maestra de segundo grado me dijo Shanghai y la recuerdo bien. Les puedo escribir el aula, a la maestra y etcétera. Hay tantas cosas para mí claritas de la escuela. Yo creo que bien podría escribir, por lo menos, describir unos 60, 70 días de cada año escolar. De los diferentes eventos que vi, que escuché, que participé, que no participé. Cosas que sucedieron, recreos, paseos, visitas a museos, gente que nos vino a visitar. Y yo salí de 11 años de la escuela. Here are some examples of thing nouns. Estas son cosas. En las cosas no hay ninguno que sea propio. Reina. Backpack, bus, chair, apple, horse. Horse. People, places, and things are usually concrete nouns. Concrete nouns are nouns that we can see, touch, taste, hear, or smell. Concreto, ¿verdad? Lo que decía, los abstractos. Entonces la gente, los lugares y las cosas, todos son concretos. Porque se pueden ver, tocar, saborear o degustar, escuchar y oler. Abstract nouns are ideas. These are things that we Yo le agregaría feelings. Es que no me siento cómodo con que el amor es una idea. Es un sentimiento. Feelings, hasta con minúscula. Feelings, feelings, nothing more than feelings. I'm trying to forget my feelings of love. can think about, but we cannot see, touch, taste, hear, or smell. Así es, los abstractos no pueden percibirse con los sentidos. Feelings are another example of abstract nouns. Terribles estos, ya ahí lo tienen ya incluido. No, pero no me voy a regresar. Que lo hubieran puesto desde el principio. Here are some examples of idea or abstract nouns. Ideas o abstractos, ¿verdad? Laughter, la GH suena a F. Ya vimos esta lección, ¿verdad? Que la GH muchas veces suena a F, a veces al principio, cuando va al principio de la oración, solo suena la G, como en ghost. Laughter, que es risa, pero ya risa como de carcajadas. Confusion, confusión. Geography. Geografía, sí, geography. Work. Mundo. Este es trabajo, work. Work, trabajo. La O suena como E, work. Work. Ahí sale perfecto, work. Work. Time, el Time. tiempo. Time. El tiempo es una idea que no se puede palpar. Laughter, confusion, geography, work, time. Risa, confusión, geografía, trabajo y tiempo. Laughter, confusion, geography, work, time. Sometimes nouns are singular. This means that there is only one of that noun.
Here are some singular nouns: cat, stick, bag, friend. Sometimes nouns are plural. That means there is more than one of that noun. A singular noun can usually become plural by adding an S to the end of the word. Cats, sticks, bags, friends. Did you notice a difference in the plural S in these words? Cats and sticks, bags and friends. Sometimes the plural S makes a S sound. Sometimes it makes a Z sound. When a noun ends in a voiceless sound, Aquí está repitiendo una clase vieja, ¿verdad? Del principio. Que la S va a ser a veces el sonido de S o de Z, dependiendo. Si la garganta vibra en el sonido anterior al que hace el sonido de la S, entonces el sonido es S. Si la garganta no vibra, entonces es Z. A ver. K. Al revés. Cuando no vibra es S. Cuando vibra es Z. Vamos a ver. such as t or k. The plural S makes a S sound. When a noun ends in a voiced sound, Voice. Voice sound. Por ejemplo, la palabra work. Oops, no lo conecté. Work. Y le pongo la S, works. Como la K. Fuerte. Entonces el sonido va a ser S. Work. La K. No vibra la garganta. Ajá, así es. Works. S. Lend. Lend es prestar. Entonces, si pongo la tercera persona, Damaris lends her car to Reina. Damaris le presta su carro a Reina, por ejemplo. Entonces, lends. Lends. Ahí la S es Z. Lends. Lends. Works. Lends. Works. Lends. Eso les hace una media vibracioncita. No es que es tan dramático el sonido. such as g or d. The plural S makes a Z sound. There is one more important pattern for plural nouns. Pay attention to the nouns that end in the letters S, Z, SH, CH, and X, like dress, fizz, wish, branch, box. ¿Qué va a suceder para hacer el plural de estas? ¿Qué se va a agregar? Para cat, solo se agrega. Para dresses, ES. Correcto. En todas estas se agrega ES. Dresses, fizzes, wishes, branches, boxes. To make these words plural, add an E and an S. This ending is pronounced is. Dresses, fizzes, wishes, branches, boxes. Although most plural nouns end in S or ES, some nouns have irregular or unusual plural forms. Ahora va a pasar a los plurales que no terminan en S ni ES. Como children, que es niños, pero no tiene S ni ES. Let's learn about some of these irregular plural forms. If a singular noun ends in FE, we change the F to a V before adding the plural S. So life becomes lives. If the noun ends in Aquí está wife, knife, también, ¿verdad? Que es esposa y cuchillo. Se cambia la F o FE para B. B y se agrega la S. Knives, wives. Life es vida, ¿verdad? Vidas. Aquí es vidas. F, we change the F to a V, and then add both E and S.
So leaf becomes leaves. Singular nouns that end in O add an E along with the plural S. So tomato becomes Mister, tomatoes, and volcano becomes. ¿Perdón? Estas son como excepciones, ¿verdad? Algo así. Sí, sí, porque es desde las 300, 400 palabras, estas se salen del guacal. Ujú. Eso las muestran aquí. Ahora, live, lo de la F, convirtiéndose en B, pues se aplica a todas las palabras, ¿verdad? A todas las palabras que terminan con F o FE. Él dio el ejemplo de Eso es para todas las que terminan con F, con FE. F o FE. Sí, es que la F cambia a B. Entonces, ahí sería, la F cambia a B y agregamos el plural, lives. Tenemos wife, perdón, que es esposa, wife, cambia a wives. Wives. Cuchillo, que es knife, igual cambia a knives. Y del Si ejemplo terminan en F o FE, me dijo. ¿Verdad? correcto. Por ejemplo, leaf, que es hoja, cambia a leaves. Okay, LA, y ahora en vez de la F, B. Y es leaves. Estoy tratando de acordarme de alguna otra que tenga así F. Life, wife, knife, leaf. Scarf, ¿cómo se llama? Que se pone alrededor del cuello cuando hace frío. Panda. Bufanda. Igual, scar, en vez de la F, B. Scarves. Entonces, siempre que terminan en F o FE, entonces le cambiamos esa F a B. Siempre, aquí no importa si, por ejemplo, knife tiene FE, la E va a venir con el plural siempre. Life. Ok. Oh, ya las borro. Volcanoes. Oh, la quería tomar la pantalla. No, la estaba copiando. Oh. Deténgame antes. A veces me dicen, no la voy a borrar. Compre agua. Ah, life, wife, knife. Scarf. Eran 5. Life, wife, knife. Ah, leaf estaba antes de scarf. Life, lives. Wife, wives. Knife, knives. Leaf, leaves. Scarf, scarves. Bueno. Some irregular nouns change vowels when they become plural. Man becomes men, and woman becomes women. Foot becomes feet, and tooth becomes teeth. Y aún, ¿verdad? En el caso de food y tooth, ¿verdad? Que pasan a feet y tooth y teeth para los plurales, hay algunos que tienen esa doble O, que no necesariamente cambia a doble E.
Other irregular nouns have unusual plural forms. Child becomes children. Person becomes people. And mouse becomes mice. There are even some words that do not change form between singular and plural. Eso es que no cambian para nada. Igual sheep es abeja, perdón, oveja, sheep, oveja, y fish. Sheep remains sheep. Fish remains fish. Alguna vez van a ver fishes con ES, pero no se refiere al plural, se refiere a las categorías, a las diferentes especies de pescados. Although there are many irregular nouns in English, most of the nouns that you read and write will be regular nouns. So you can usually expect that a singular word can be made plural by adding the S or ES ending. Another group of nouns are called collective nouns. Este es el que no me acordaba, el collective nouns. Collective, ahí va la familia. Collective nouns are used when referring to groups of things or a collection of things. Words such as herd, flock, and crowd are collective nouns. A group of animals, such as cows, can be called a herd. A group of birds can be called a flock. A group of people can be called a crowd. Ahí está multitud, crowd. Y aquí les enseñé que un grupo de peces es una escuela, school. Many fish is a school. When we switch from many plural nouns to a collective noun, we switch from a plural to singular form. When we switch from a plural noun to a collective noun, it becomes singular, so we need to pay attention to the verb form of the sentence. Look at this sentence. The players are ready for the game. If we Está diciendo como, vaya, aquí players está bien claro que es plural, ¿verdad? Entonces usamos are. Pero, por ejemplo, si usamos family, no podemos decir, my family are. Como la palabra family es singular, uso el verbo is. My family is big. Mi familia es grande. A eso se refiere, que el plural debe ir acompañado con la forma correcta del verbo. we replace players with the collective noun team, we also need to change the verb form. The team is ready. Ya no es lo mismo. Players are, pero ya team, el equipo, is. Y se refiere al mismo grupo de personas, a los jugadores. Pero ya dice el equipo, ya no dice los jugadores. For the game. Here is another example. The students listen to the teacher. If we replace students with the collective noun class, we also need to change the verb form. The class listens to the teacher. Next, we will learn about common nouns and proper nouns. A common noun is a word that names a general noun. This means that it refers to any possible person, place, or thing. Some examples of common nouns are school, country, manager, planet, book. School is a common noun. This word can refer to any place where people learn. It is not specific. I know someone who goes to Claremont Secondary School. Claremont. It is a specific school. Claremont Secondary School is a proper noun. It refers to an exact noun and not a general one. Let's look at another example. Country is a common noun. It can refer to any country in the world. Chad is a specific country in Africa. Chad is a proper noun. Let's look at some more examples. Manager is a common noun. It can refer to anyone who manages or supervises as part of their job. Marla is a specific manager. She is a specific person. Her name is a proper noun. Planet is a common noun. It can refer to any one of many large objects in space. Venus is a specific planet. It refers to a planet close to Earth.
our home planet. Venus is a proper noun. Book is a common noun. It can refer to any book that someone might read. The Secret Garden is a specific book. It refers to a book written by Frances Hodgson Burnett in 1911. The Secret Garden is a proper noun. Me encanta ese libro, The Secret Garden. El jardín secreto. Another type of noun is called a personal pronoun. We can separate personal pronouns into three groups: subject, object, and possessive. Here is a list of subject, object, and possessive pronouns along with some possessive determiners. I, me, mine, my, we, us, ours, our, you, yours, your, she, her, hers, her, he, him, his, it, its, they, them, theirs, their. Pronouns are words that take the place of or replace nouns. Personal pronouns tell us about specific people or things. Look at this sentence. Ben will get Mim's dog. We can replace Ben with he. We can also replace Mims with her. He will get her dog. Here are some examples of sentences with personal pronouns. Can you find them? Yes, They will read it. She has hers, and you have yours. We will go in my car. We can add another group in this list. Reflexive pronouns. Myself, ourselves, yourself, yourselves, herself, himself, itself, themselves. Reflexive pronouns are used to replace a noun that is already mentioned in the sentence. The soccer player hurt herself. My friends and I stopped ourselves from going outside. Using pronouns can be a useful way to make sentences shorter if the reader or listener knows who or what the pronouns replace. One final group of pronouns is called indefinite pronouns. These pronouns do not refer to a specific person or thing. Instead, they are used to refer to a person or thing that is not identified or is unknown. Here is a list of indefinite pronouns: somebody, someone, something, anybody, anyone, anything, nobody, no one, nothing, everybody, everyone, everything. Just as personal pronouns can be used to replace nouns in sentences, indefinite pronouns can also take the place of nouns. Look at the sentence. Jan left a pen on the desk. We can replace Jan with someone and a pen with something. Here are some examples of sentences with indefinite pronouns. Can you find them? Nobody will get lost. We can help anyone. I want to do everything. Using indefinite pronouns is useful when the speaker or writer cannot specifically name the people or things that are being discussed. Remember, nouns are important words that tell us about the people, places, things, and ideas in sentences. Nouns can be concrete or abstract. They can be singular, plural, and collective. They can be common or proper. And nouns can be replaced by pronouns. These activities will help you improve your understanding of nouns. You can do as many of these activities as you want. But to complete this lesson, you need to complete at least one.
Ya la habíamos hecho. Selecting. Esta es la que lleva tiempo. Select this activity to identify. In this activity, you will see a noun. Decide whether the noun is common, meaning general, or proper, meaning specific. Also, decide whether it is singular, just one, or plural, more than one. Click on the appropriate button to identify the noun as common and singular, common and plural, proper and singular, proper and plural. Ese es el mismo que dice. Women. Women. Common plural. Correct. Common That's plural. right. Brother. Common Common singular. singular. That's correct. That's correct. Dog. Common Common singular. singular. Correct. Children. Common plural. Common plural. Nice. Correct. Uncle Ted. Proper singular. Correct. Nice. Hablando de Nia. Desk. Common singular. Common singular. Good. Yes, Edward. The Browns. Proper, proper. Common plural. Proper You plural. did it. Correct. El Balila. Friends. Common plural. Common plural. Nice work. Common plural. Pinewood Park. Proper Proper singular. That's correct. Western chorus singers. Proper plural. plural. Great job. You have completed all the required activities. Great work. You completed this lesson at the mastery level. Remember, nouns are words that tell us about people, places, things, or ideas. Understanding nouns can help us understand some of the important parts of sentences. Let's move on. Ya solo quedan 2 puntos en la library. Lo vamos a hacer ahorita. Yuri Gagarin. Ahora quiero saber qué sucede si hacemos uno de 3 puntos. Yo tengo una duda. Yes. ¿Qué es lo que determina para que aumentes tu nivel? Donde dice ahí level 400L. Ajá. ¿Qué es lo que determina para...? No, arriba, más arribita. License, sí, aquí license. No, más arribita. Your passage comprehension level. Sí, ese 400, ¿de qué es lo que lo determina? Las notas que va sacando en todas las lecciones. Ah, ok. ¿De acuerdo Eso con quería saber. qué va haciendo usted? Según va pasando, claro, si solo saca puras estrellas, está en el mejor nivel, ¿verdad? Pero nosotros tenemos algunas que no hemos sacado la estrellita, ¿va? Entonces eso determinó que tenemos 400 Lexile. Lexile. Es desde 10L hasta 1400. ¿Sí? Eso es para seleccionar aquí de cuánto lo quiere usted, de cuántos Lexiles lo quiere. Como un tipo de léxico. Si lo quiere por categoría, por estatus, por dificultad, por Lexile Measure, ¿qué es eso? ¿Verdad? Lo quiero de 600 Lexile. El Tour de France es de 470 Lexile. Nuestro nivel de comprensión es 400 Lexile. Your Passage Comprehension Level. Entonces vamos a ver este Tour de France. Quiero ver qué hacen con ese punto extra, si se lo acumulan o qué. Ok, ya conocemos la mayoría de estas palabras. Car. Car. Me dicen si algunas se las tengo que traducir. Difficult. Finish. Often.
Saben que es often, ¿verdad? No. Con frecuencia. Sick. Y esa, hagamos algo. Vaya, el que se la sepa, vaya diciendo, por favor. Vamos a empezar desde arriba. Car. Carro. Carro. Difficult. Dificultad. Difícil. Finish. Difícil, perdón. Final. Terminar. Often. Con frecuencia, como dijo usted. Así es. Sick. Enfermo. Enfermo. Town. ¿Y esa qué es? Ciudad o pueblo. Cheat. Hacer trampa. ¿Cuál es la verdadera palabra cuando uno hace trampa? Fraude. During. ¿Cuál? Cheat. 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 During. Durante. Follow. Seguir. Part. Parte. Parque. Sometime. A veces. Algunas veces. ¿Alguna vez? A veces. Want. Querer. 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 City. Ciudad. Ciudad. Exercise. Ejercicio. Happen. Ejercicio. Esa no sé. Pasar. Pasando. What happens? ¿Qué pasa? What happens? Ah, ya. Eso es happen. What happened? Sé que han oído what happened. Es muy común en las secundarias de todo el país. Hablen o no hablen inglés. ¿Qué pasa? Popular. Popular. Sport. Deportivo. Deporte. Week. Deporte. Semana. Mana. Different. Diferente. Diferente. Favorite. Favorito. Favorito. Mountain. Montaña. Daña. Short. Corto. Corto. Y chaparro también. Chaparro. Tire. Cansado. Cansado. Pero para que diga cansado tiene que estar con la D. Aquí se refiere se refiere a una llanta. Ya. Ajá. Llanta de cualquier llanta, carro, bici, cualquiera. Así, eso de juguete. Llanta. Eso es tire. Lo pueden ver aquí. Tire. Sonido Tire. tire. Rubber covering of a wheel on a car or bike. The back tire on my bike needs to be fixed. To feel sleepy or need a rest. He will tire you in the garden today. To be bored. We never tire of watching our favorite movie. Fíjense que ahí están las tres definiciones de tire. En algún momento yo les dije que tired, no sé si se acuerdan, se utilizaba no para decir cansado, sino para decir que usted ya se quiere ir a dormir, ¿se acuerdan? Cuando vimos esta palabra ya tiempo, se les dije, tired, que usted ya quiere irse a dormir. Wanting to go to sleep. Que usualmente usted dice I'm tired en la noche cuando ya se va a retirar a dormir. Wanting to go to sleep, queriendo irse a dormir. Ok, la primera definición es la llanta de arriba. Cubierta de goma de una rueda en un carro o bicicleta. La llanta de atrás de mi bicicleta necesita ser reparada. Needs to be fixed. Definición 2. Sentirse somnoliento o necesitar descansar. Estará en el jardín hoy. Y la última definición estará aburrido. Nunca nos aburriremos de mirar nuestra película favorita. We will never tire. En ninguna dice cansarse. Tired no se usa para cansarse. Es decir, I'm tired no significa estoy cansado. Si yo digo I am tired, significa que yo quiero ir a dormir ya, que tengo sueño. I am tired. Tal vez no se acuerdan en este momento, pero sí se los dije. Y lo importante es que ya lo saben.
Tired no es cansado, es, ya tiene sueño. Cansado se dice exhausted. Ya me acordé que lo dijo. Exhausted. Ahí se está diciendo que está cansado, que ha sudado, que necesita. Pero no tiene sueño, está solo cansado. Ok, tired. Y la última es Mundo. World. el mundo, correcto. World. 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 El mundo. Passage terms, bike, Bike. Bicicleta. Bicicleta. Fans. 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 fanáticos o fans, sí. Racers. Racers son los competidores de la carrera. No lo miro. O sea, corredores. No lo mira, No. pero no puedo hacer nada. Ya, dele. Solo hacerlo más pequeño. Más pequeño sí se puede ver. Le hacen 50. Mire qué chiquito. Hasta 33. ¿Lo mira ahora? Sí, pero está muy chiquito. No, pero está bien, sí miro. Ay, así, perfecto. Perfecto. Entonces los racers son los corredores. Racing, corredores. Sí, es que no solo los corredores, es cualquier cosa, cualquier persona que haga una competencia. Como los competidores o no. Sí, lo puede decir corredores, pero puede decir competidores. Pero también son corredores como de bolsa. No, No. no, eso es ejercicio físico. No. Eso es ejercicio físico. Los racers son de ejercicio físico. ¿Y un corredor de bolsa, cómo se dice? Stalker. 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 Así, con S. No, Bueno, yo le iba a decir S-O-T. Bueno, así le iba a decir yo. Bikes. 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 Bicicletas o algo así. Bicicletas sería. Y bicicletas. Aquí es bicicleta una, Bike. aquí son las plurales. Bikes. Length. Duración, longitud, duración, lo que dura algo. Tires. Llantas. Llanta. Ya. Course. Este puede ser un curso o puede ser también el circuito que se va a correr en la carrera. Paris. París, Francia. Tour de France. Tour de France. Tours por Francia. Viaje por Francia. Es anual y ha estado ahí por los siglos de los siglos. Tour de France. Ya llevan- ¿Qué es exactamente entonces? Es un tour que hay de una carrera de bicicletas que tiene más de 100 años. Todos los años se corre. Ya. Significa entonces a una carrera de bicicletas. Pero es que es específica, es una en la Tierra, en existencia, en la vida de la Tierra, solo existe un Tour de France. O sea que viajan por todo Francia. No, tienen un curso, el course aquí Course. está delimitado ya. Todos los años es el mismo. Es larguísimo, tardan casi un mes en recorrerlo. No, pero le digo que es un tour. Es un viaje. Una carrera, Pero un tour es una- recorrido. Un recorrido, ¿sí? es una carrera de bicicletas anual. Participan. Sí, pero es un recorrido que hacen por determinado lugar específico. No, Lila, es una carrera que tiene ese nombre, Tour de France, ya es una competición. Participan de los 5 continentes, va gente de los 5 continentes, se tiene que inscribir unos 4 años antes para poder ser admitido. ¿Ya se han muerto? ¿Tour a qué se refiere? No, nunca ha habido accidentes menores, pero no, tiene toda la seguridad del mundo. Pero sí, o sea, caminan por hielo, por partes desérticas, por montañas, a campo traviesa, por ciudades, centros de ciudades. Es en el Tour de France. Bueno, yo lo entiendo así entonces. Esa es la idea que yo tenía. Un viaje por determinados lugares.
No, no es un viaje, es un concurso y tiene premios. Es un concurso. Yo le entiendo, pero que viaja, o sea, van por diferentes lugares. Sí, pero no es un viaje. Un viaje es algo de placer, es algo de negocios. Esto no tiene nada que ver con placer ni negocio. Es un concurso, como el Miss Universo. Es una competencia. Ajá, el Miss Universo no es una pasarela de modas. No tiene nada que ver con una pasarela de modas, aunque es parte de una pasarela de modas. Pero el Miss Universo es un concurso de belleza. Y ahora de intelecto también lo incluye. Entonces el Tour de France es eso, ¿verdad? Una competición anual que ya tiene más de 100 años de estarse corriendo. Y va gente de todo el mundo. Van brasileños, mexicanos. De hecho, un mexicano este año destacó bastante, que creo que era entre los primeros 3. Hay gente que se mantiene en los primeros lugares por años del Tour de France. Bien, crashes. Crashes. Crash sin la ES es un accidente. Entonces, crashes que se accidenta, que choca. Race. Carrera. Eso sí, race, carrera. Race. Y puede ser el verbo, ¿verdad? De participar en carreras. Okay, the Tour de France. Do you like to ride a bike? It is a lot of fun. It is good exercise. It is also one of the best loved sports around the world. The Tour de France is the world's most famous bike race. Each year, there are about 200 racers. They see many parts of France. They climb high mountains. They ride through small towns. At the end of the race, they ride into the city of Paris. There are 21 stages in the race. Racers bike through different towns and cities each year. So the length of the race changes. The course is often around 2,100 miles, about 3,400 kilometers long. The first Tour de France happened in 1903. It was a short race. There were just 6 stages. Sometimes racers had to sleep during the day. Sometimes they rode their bikes at night. There was a lot of cheating too. This means that some people did not follow the rules. Some racers rode in cars or trains. Sometimes fans threw nails on the road. The nails popped bike tires. These fans hoped to stop racers they did not like. They wanted their favorite racers to win. The race is in July, so racers must bike in the hot sun. Sometimes they get sick. There are always crashes. It takes 3 weeks to finish the race. It is difficult. Racers must train all year. Still, the race is popular with races and fans. ¿Te gusta manejar bicicletas? Es mucha diversión. Es buen ejercicio. Y también uno de los deportes más amados alrededor del mundo. El Tour de France es el más famoso, es la carrera de bicicletas más famosa del mundo. Cada año hay cerca de 200 corredores. Ellos ven muchas partes de Francia. They climb, escalan montañas altas. Ellos viajan a través de pequeños pueblos. Al final de la carrera, ellos manejan hacia la ciudad de París. Ahí termina en París. Hay 21 etapas en la carrera. Los corredores de bicicleta, perdón, racers bike, no, los corredores van a través de diferentes pueblos y ciudades cada año. Así que la longitud de la carrera cambia. El curso es usualmente alrededor de 2.100 millas, cerca de 3.400 kilómetros de distancia. ¿Cuánto es eso? Sería, creo que todo México y hasta Centroamérica. El primer Tour de France sucedió en 1903, o sea, hace 119 años. Fue una carrera corta.
había solo 6 etapas. Algunos corredores tenían que dormir durante el día. Algunas veces ellos manejaron sus bicicletas por la noche. También había un montón de trampas, de fraude. Esto significa que alguna gente no seguía las reglas. Algunos corredores viajaban en carros o trenes. Eso me dio risa. Algunas veces, también, los fans, o sea, los fanáticos, ¿cómo decimos fanático en español también? Otra forma. Bueno, los fanáticos tiraban clavos en el camino. Los clavos reventaban las llantas, las llantas de las bicicletas. Estos fanáticos esperaban parar a los corredores que a ellos no les gustaban. Ellos querían que su corredor favorito ganara. La carrera es en julio. Así que los corredores deben manejar en lo caliente del sol. Algunas veces ellos se enferman y usualmente hay choques. Les lleva 3 semanas finalizar la carrera. Es difícil. Los corredores deben entrenarse todo el año. Todavía la carrera es popular con corredores y fanáticos. Ese es el Tour de France. Es raro que no terminen todos los que empiezan. Es rarísimo. Todos los que empiezan terminan. Así que el día final está lleno de los corredores. O sea, nadie va como por 1 semana o 2, no que es todas las 3 semanas. Bueno, creo que es que lo que yo he estado leyendo han sido reportes de las primeras semanas, porque creo que todavía se está corriendo el Tour de France. This passage is mostly about a popular bike race, bikes built in France, how to fix a bike. La primera. A popular bike race. Excellent. Traten de leerla. The Tour de France ends in New York, Paris, London. Paris. Paris. Tour de France happens in the spring, in the winter. The summer. In the summer. Today, the number of stages in the Tour de France is 6, 19, 21. 21. If people are cheating, it means that they are training very hard, having trouble sleeping, not following the rules. Cheating es hacer trampa. Not following the rules. Following the rules. No siguen las reglas. You have completed the required library points for this chapter. Aquí creo que nos abre ya ahí está el Lesson 55, es ya el capítulo 4. O sea que ya podemos entrar al capítulo 4, pero no es necesario en este trimestre. El siguiente. Vamos a regresar al 3, chapter 3. Mister, la otra semana usted nos va a evaluar. Parte de su evaluación es esto, es lo que ven aquí en el Reading Horizons. De hecho, eso tiene un diploma. Yo lo que lo voy evaluando semanalmente, es en el side by side y cuando su participación y todo eso, o sea, están siendo constantemente evaluados. Yo no soy de poner muchos exámenes. Sí se puede, sí puedo ponerlos, pero prefiero mejor platicar con ustedes, avanzar, enseñar más que evaluar. Además, así virtual, no es que no confíe exactamente, confío más en lo que escucho, en lo que veo, en lo que aprenden, en lo que repiten, a eso. Puede ser que haya un examencito final, pero va a ser basado en el side by side, más que en Reading Horizons. Reading Horizons, él solito se evalúa. Ustedes se autoevalúan ahí. Entonces, hay algunos que no terminan, ¿verdad? Entonces, la nota que se les coloca es hasta donde llegan. O sea, hay una ponderación ahí mismo. A mí como administrador me da una ponderación. Se le da un porcentaje. Adjectives.
Estos son los que califican, ¿verdad? Ah, ya está abierta la lección. Hay que continuarla nada más. A ver si la logramos terminar. Let's look at some example sentences. That rule is more important than the others. It is the most important rule in the class. That green ring is expensive. This blue one is even more expensive. But this red one is the most expensive. Sí, aquí está la diferencia entre... alguien me preguntó, uno de ustedes me preguntó el otro día qué hacían con las palabras o adjetivos de 3 sílabas. Entonces, por ejemplo, elegant tiene 3, important tiene 3. Entonces ya no podemos decir importanter para compararlo, ni importantes para el superlativo, sino que usamos la palabra more, más importante, y el más importante. Esa regla es más importante que las otras. Es la más importante, la regla más importante en la clase. Y abajo dice, ese anillo amarillo es caro. Este azul es aún más caro. Pero este rojo es el más caro. Pues ahí está el... tiene un nombre, la palabra simple tiene un nombre que es expensive. Caro, más caro y el más caro. The most expensive. Y aquí solo dice la más importante y la más importante. Una regla más importante que la otra y la más importante de todas. The adjectives good and bad are irregular adjectives. Bueno, eso también se los dije ya días, pero solo se los dije y se los anoté por ahí. Los voy a volver a anotar. Los adjetivos bad, good y bad, bueno y malo, tienen características especiales. Su comparativo y su superlativo no tienen nada que ver con la palabra original. Todas son diferentes. Good es better, que es mejor. Y the best. Recuerden que yo siempre les aconsejo colocar el determinante da antes, the best. Es good, better, the best. Bueno, mejor, el mejor. Y malo es bad, malo. Peor es worse. Perdón. Worse, peor. Y el peor es the worst. De alguna forma la ST está siempre en los superlativos. Me dijo bueno, mejor. Bueno, Y el mejor, más mejor. y el mejor. Bueno, mejor y el mejor. Luego, malo, peor y el peor. Entonces, aquí está hablando de los adjetivos quick, que es rápido, quicker, más rápido, quickest, el más rápido. Quick se refiere no tanto a rápido de velocidad, sino del momento en que ocurre, ¿verdad? Como cosas rápidas, así como quick, quick, huele, 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 huele. ¿Cómo es? ¿Malo? Peor Ah, peor. y el peor. Y aquí lento, más lento y el más lento. Estoy hablando de slow. Slow es lento. Slower, más lento. Slowest, el más lento. We cannot form the comparative form with good and bad using the words more and most. And we cannot use the endings ER and EST. Solo está explicando lo que escribí yo acá, que no se pueden usar ni more ni most, ni tampoco la terminación ER exactamente. En better está, pero no está en best sí está EST, pero en worst no, ni en worst. Instead, good and bad have special comparative and superlative forms. Lo que estaba diciendo era como que no se puede poner gooder y the goodest, ni badder ni baddest, aunque hay gente bad sí dice baddest. Y el kit que Quick, arriba. quieto. Quick, rápido, veloz. Ah, rápido.
Rápido, el más rápido. Slow es lento, más lento y el más lento. Good, better, best, bad, worse, worst. Here are some example sentences with the comparative and superlative forms of good and bad. I think that Treasure Island is the best book. The No hay más papel. Treasure Island, la isla del tesoro. O el cuaderno. ¿Qué significa? I think that Treasure Island is the best book. Yo pienso que La Isla del Tesoro es el mejor libro. Correcto. team's record this year is worse than last year's. Record es el registro, aún se usa record en español, ¿verdad? Es como el registro, la calificación del equipo, ¿verdad? Teams, del equipo. ¿Qué significaría? The team's record this year is worse than last year's. El récord de este año es más malo que el año anterior. Ajá. El registro, el récord del equipo es peor que el año pasado. Es peor que el del año pasado. It's worse. Vamos a decir que el equipo de Honduras fue el más malo que el año pasado. Peor. Puede ser. Creo que ahorita ha sido como lo peor que le ha sucedido a Honduras. Remember, adjectives are mostly used to describe nouns, and they usually appear in front of nouns or after a linking verb. We can use comparative and superlative forms of Los adjetivos describen a los sustantivos y pueden ser comparativos y superlativos. adjectives to compare nouns. These activities will help you improve your understanding of adjectives. You can do as many of these activities as you want, but to complete this lesson, you need to complete at least one. Ok, eso será tal vez mañana. Nos vemos, mucho gusto. Reina no puede participar, ella está ocupada. See you tomorrow. Tomorrow. Thank you, mister. Bye. David no se pudo sostener, David, la señal no lo dejó. Bye bye. Ay.